Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña en los estudios del canal el ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador y también un experto petrolero con más de 45 años en el negocio o en la industria petrolera. Muchísimas gracias, ingeniero Ítalo Cedeño, por conversar con nosotros. Y es que el Ecuador deja de subsidiar la gasolina extra durante este periodo y por una temporalidad. La gasolina extra estaba en 2.64, ahora está fijada en 2.61, esto de acuerdo a la Cámara Nacional de Distribuidor de Petróleo. ¿A qué se debe que ya no tenga subsidio temporalmente? Buenos días, Pedro Rotario, buenos días a la distinguida audiencia de Oromar. En realidad, cuando la fórmula por la que se establece el precio de las gasolinas, que es una fórmula con paridad de importación, paridad internacional, alcanza cierto valor, la diferencia entre el precio del mercado internacional y el precio de la gasolina no es significativa, no hay subsidio. El Ecuador no paga por vender el galón en 2.71 alguna diferencia con respecto al consumidor. Eso no quiere decir que en el futuro, porque es una fórmula, si el precio de los combustibles, gasolinas, equivalentes, ¿no?, en octanaje, cambian en el mercado internacional, también tiene que cambiar el precio de la gasolina en Ecuador. O sea, no hay subsidio quiere decir que hoy no hay subsidio. Pero como los combustibles se mueven en función del mercado petrolero, si la materia prima que es el petróleo sube de valor como ha subido en estos días, seguramente pues va a haber subsidio, salvo que el gobierno continúe con la fórmula que es el precio del mercado internacional y todos los costos de flete. O sea, dependemos esencialmente de los precios internacionales para que se fije el precio o el costo del valor del galón de gasolina. Así es, la gasolina super se fijó en base a una fórmula que tiene como principal factor el WTI, el West Texas Intermediate, petróleo del Golfo de México. La gasolina se ha fijado en base a las gasolinas que se venden en el Golfo de México. Hay que hacer la equivalencia al octanaje. El octanaje de nuestra gasolina es 85 octanos. Hay que pagar el flete, hay que pagar el transporte interno, el almacenamiento, la comercialización, el margen del distribuidor, etcétera, etcétera, y llega a terminar con 2.71. Ese valor le permite al Estado ecuatoriano recuperar todos sus costos. O sea, no hay subsidio. Pero si cambian las condiciones, pudiera no haber subsidio en el futuro o pudiera sí haber subsidio. También depende de lo que el presidente quiera establecer. Eso lo sabremos el día 11 de febrero. Ya, claro, hay quienes dicen que bueno, esto le da un respiro a la economía nacional, un respiro para el Estado, pero para los ciudadanos no, porque le afecta al bolsillo, el valor del aumento de 5 centavos por cada galón de gasolina extra. Bueno, en realidad lo que se fijó en la fórmula es que hacia arriba el valor que salga hay un tope. Tiene un tope de 5% con el valor del mes anterior. Para abajo, si el precio baja, tiene un tope de 10%. O sea que para abajo puede ir más rápido que para arriba. ¿Y de qué dependerá que tenga ese tope y que tenga esa descendencia? Depende del mercado de combustible, que en realidad también depende del precio de la materia prima, porque en los mercados internacionales el precio es oferta-demanda y depende del valor del petróleo que se usa para refinar, los márgenes de refinación, las competencias que hay entre los diferentes refinadores. Y ese precio pues tiene un valor en el Golfo de México, que es la gasolina que nosotros importamos. También producimos gasolina en Esmeralda, también producimos gasolina en La Libertad. Entonces, en realidad es un promedio de lo que nos cuesta nuestra producción de gasolina con lo que importamos, que es alrededor de un 70% de gasolinas importadas. ¿Y cuánto se ahorra el país no entregando estos subsidios en este tiempo? O por este lapso. Bueno, empezó en realidad cuando el precio de las gasolinas era 2.40, antes de que se aplique esta fórmula, con subsidios del orden de $800 millones. Y va bajando. ¿Se ahorraba $800 millones el país? No,
el país subsidiaba con 800 millones. El público se ahorraba 800 millones. Claro. Cuando el combustible, gasolina extra, era 2.40. Así como el gas licuado de petróleo es 1.60 la bombona de 15 kilos congelada, así como el diésel es 1.75 congelado. Apenas lo que se les ha incrementado es el valor del IVA, que pasó de 12% a 15%, 3 puntos en el IVA. Pero las gasolinas fueron subiendo. No están liberadas como la gasolina super, porque la gasolina super tiene un precio, por decir algo, fluctuando en el mercado de 3.50, 3.70, y depende del distribuidor. Hay oferta y demanda en el Ecuador para la gasolina super. Usted encontrará estaciones de gasolina super a $4 y otro en 3.80 y el otro en 3.50. Las estaciones estatales tienen los precios un poco más asequibles que los privados. El precio base lo fija la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Antes lo fijaba Petroecuador. Y ese precio base, ¿verdad?, les permite a los gasolineros irse un poco más arriba, un poco más abajo, depende de oferta-demanda, de la clientela que tengan, de la locación de la gasolina, porque si usted está en un sitio donde no hay más gasolineras y le toca poner super, tiene que ponerla a ese precio. Claro. Pero la gasolina extra no, la gasolina extra el precio está regulado. El precio que se fija es el precio que lo fija la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y no puede alguien poner ni más ni menos. Pero en este caso ha ido subiendo, a ustedes les consta, desde 2.40 hasta 2.71, y esa subida hace que no haya subsidio, o sea, el Estado ni pierde ni gana. Se mantienen con subsidios, sí, los otros combustibles, el gas, el diésel y la gasolina eco, ¿no? Esa no inciden absolutamente con este. Yo ahí tengo una discrepancia con los cálculos que hace el gobierno. La gasolina eco y la gasolina extra tienen el mismo valor en el surtidor. Eco es con alcohol, la extra es con naftas de alto octanaje, para lograr los 85 octanos en la venta al público. Para lograr los 85 octanos, la eco le usa alcohol, 5% de alcohol. En realidad pudiera ir hasta 20% de alcohol, pero no hay suficiente alcohol para empezar. Segundo, el alcohol no es barato, pero se puede con los alcoholeros, se puede lograr un acuerdo para que ellos siembren más caña de azúcar y nos den más alcohol para preparar la gasolina extra, lo cual extra eco o eco país. La idea es que al bajar el precio de la eco, también bajarían los subsidios. La eco dicen que todavía está con subsidio, pero es porque la eco proviene de una refinería que está en La Libertad, la extra de una refinería que está en Esmeralda, y de las importaciones en ambos casos. Pero para hacer gasolina en La Libertad hay un costo adicional de cabotaje, porque el petróleo llega desde el oriente, el lago Agrio, Sote o el OCP, ambos oleoductos, y tienen su punto final en Esmeraldas. Pero desde allí, para llevarle el petróleo a la refinería de Libertad, hay un costo de cabotaje. Claro. Hay que llevarlo por barcos, ese petróleo a Libertad para transformarlo en gasolina. Tiene un costo extra que se le está cargando a la gasolina eco. Es la principal diferencia, además de que el alcohol es caro. Pero logrando un arreglo con los alcoholeros se puede lograr más porcentaje de alcohol en la gasolina y más barato el precio. Ingeniero Ítalo Cedeño, Ecuador registra una de las peores producciones de petróleo en el año 2024. ¿Qué factores han incidido? Lo más importante es que no hay ni inversión ni tecnología. Los yacimientos de petróleo declinan. Mientras usted produce más declina. La presión del yacimiento al declinar hace que se produzca menos petróleo. Pero no es que no hay petróleo, en el subsuelo somos millonarios. Allí hay 50.000 millones de barriles de petróleo. No es descabellado decir que tenemos una reserva encima de 8.000 millones de barriles de petróleo si uno tuviera un factor de recuperación de 40% de ese petróleo que está en el sitio. Pero si no hay buena tecnología, no va a recuperar más que 20%, la mitad. Y estaríamos comiendo
el petróleo de los próximos 4 o 5 años y nos quedaríamos como importadores. Claro. ¿Y qué se necesita entonces para obtener esa inversión en la tecnología, tener alianzas con sectores privados? Porque mire usted, por ejemplo, en el debate presidencial se hablaron de dos modelos, del estatista y del modelo de libre mercado. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar para que obtengamos precisamente esa inversión y esa tecnología para mejorar la producción petrolera en el país, que es sumamente fundamental? Es fundamental, de acuerdo con lo que has dicho, Pedro Clutario, hay que desestatizar la economía. El petróleo existe, pero está en malas manos. La palabra privatizar asusta a la gente, pero en realidad son alianzas público-privadas. Es traer inversión extranjera, que son las que tienen verdaderamente un bolsillo grande y tienen la tecnología. Ecuador tuvo en sus momentos las mejores empresas petroleras del mundo, pero las votamos. Todas se fueron con arbitraje internacional, todas ganaron sus arbitrajes y el Ecuador tuvo que pagar una factura muy grande por haberlas votado. Aquí hay que respetar las leyes, hay que respetar los contratos y atraer nuevamente la inversión extranjera. Me parece que andamos en el camino correcto. Claro. Mire, por ejemplo, Donald Trump ha declarado una emergencia energética en los Estados Unidos precisamente porque se quiere convertir en uno de los países mayormente productores de petróleo en el planeta. Esa es la línea que debemos seguir en el país, y guardando las diferencias, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba. Y aprovechar que tenemos una muy buena relación con Estados Unidos para que podamos traer empresas americanas, tecnología de punta que tiene Estados Unidos para producir petróleo, tecnología de fracking, y poder producir nosotros por lo menos el doble de lo que actualmente producimos. Es lo mínimo que se aspira. Hay gente que es negativa, pero lógico que si hacemos lo mismo, ¿cómo podemos obtener resultados diferentes? Es imposible. Entonces hay que traer inversión extranjera, principalmente americana. La visión de Trump es una visión positiva, de producir mucho más petróleo, a pesar de que ellos son los primeros productores de petróleo en el mundo. Ellos ya producen 13.5 millones de barriles por día, más que lo que produce Rusia, más que lo que produce Arabia Saudita, pero quieren producir mucho más. Le va a dar un compás de espera a las fuentes de energía eólicas, a las fuentes de energía solar, y va a impulsar que continúe la explotación de los recursos que ellos tienen en recursos fósiles, en gasolina. Va a duplicar lo que producen las refinerías. Tiene toda la idea de llegar a 20 millones de barriles. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Ingeniero Ítalo Cedeño, solamente en 20 segundos, porque tengo que irme a la pausa publicitaria. ¿Qué le espera al país en el 2025 en producción petrolera si mantenemos esta misma política y si buscamos esa visión de los Estados Unidos? ¿Qué lograríamos? En 30 segundos, por favor. Si no hacemos nada, el 2025 será peor que el 2024. Si atraemos inversión... Una pésima producción petrolera. En producción petrolera. O sea, el titular ya no será 2024 fue el peor año de producción petrolera, será 2025 será el peor año de producción petrolera. Pero si atraemos la inversión, ¿cuáles son los planes del Viceministerio de Hidrocarburos? Si hacemos rondas petroleras y ya vienen empresas petroleras al país, estoy seguro que la producción romperá el ciclo declinante como se hizo en el 2022 y volveremos a incrementar la producción. Llegaremos a ese 1 millón de barriles de petróleo que usted en algún momento lo anunció. Mi querido Ítalo Cedeño. En 5 años. Perfecto, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oromar. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria.